Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el quinto capítulo que dedicamos a la restauración del amplificador integrado Sansui AU517. El tema de cómo fue la transición del sonido y del diseño de los equipos de los años 70 hacia el nuevo sonido de los años 80, he decidido desarrollarlo en una serie separada de unos 3 o 4 capítulos, porque hay un montón de puntos que aquí no se pueden explicar porque me impiden hablar propiamente del amplificador, que era lo que yo quería hacer. Comencemos con alguno que otro detalle referido a su etapa de potencia y vámonos por allí. Antes sí quiero mostrarles una curiosidad. Estos son los condensadores que vamos a utilizar, que eso no es importante. La curiosidad es otra. Hay muchos diseños de Sansui y de otros fabricantes en el que el sensor térmico se ha implementado en forma inapropiada. O bien solo siente la temperatura de los transistores de potencia, de estos transistores que están acá, que la cámara no les da la gana de enfocar, o sienten la temperatura de los transistores driver. Ambas cosas son un error. Hay que sentir la temperatura de los 4 dispositivos para que la regulación de la corriente de reposo sea precisa. En este caso, Sansui ha tenido un truco que me parece interesante. Estos transistores que están acá son los transistores driver y hay que sentirles la temperatura. El sensor térmico es este transistor que está colocado acá y está en medio de los dos en contacto térmico con ellos. Pero hace falta sentir la temperatura, por supuesto, de los transistores de potencia para poder hacer la regulación de la corriente de reposo en forma correcta. Y a Sansui se le ha ocurrido esta idea que quiero mostrarles. Justamente detrás hay un puente térmico que hay que abrir la tapa para poderlo apreciar. Ese puente térmico está terminado como en una mancha blanca porque eso es pasta siliconada, de tal forma de que el calor sea transmitido por allí para que llegue hasta el sensor térmico que está colocado entre los dos transistores driver. Es un diseño muy curioso. Lo mejor, lo que se hace hoy en día y lo que se hace desde los años 80 es colocar todos los transistores en la misma barra del disipador de calor y el sensor térmico en medio de ellos. Pero poner todos los transistores en el disipador de calor principal, es más barato y es mejor. Lamentándolo mucho, no siempre se hace así. Si ustedes recuerdan, en el Sansui AU999, al cual le dediqué un video en este canal, los transistores de potencia están montados en un disipador de calor como este, que es un perfil extrusionado de aluminio y anodizado en negro, pero los transistores driver están montados en el disipador de calor, están montados en el chasis reutilizado como disipador de calor, y el térmico solamente siente la temperatura de los transistores de potencia. Ese es un diseño equivocado, pero a medida que fue avanzando el diseño de los amplificadores en general y de Sansui en particular, se fue mejorando este aspecto. Es muy importante hacerlo correctamente para lograr el efecto de que la corriente de reposo del amplificador en frío sea igual a la corriente de reposo del amplificador en caliente. Cuando esto se hace mal, se producen eventos muy curiosos y muy tontos, como el siguiente, que lo deben haber oído mencionar en los foros, que te dicen: deja calentar el CD player o deja calentar el amplificador para que suene bien. Cuando te dicen eso, es que el ingeniero se equivocó en la disposición de los componentes y cuando el equipo está frío tiene una corriente de reposo muy baja porque la regulación térmica no funciona como debe por esta clase de tonterías, y recién cuando el amplificador está caliente es que la corriente de reposo es de los 10, 15 o 20 miliamperes que se había diseñado para el equipo para que funcione correctamente y la distorsión de cruce por cero sea la más pequeña. Porque la corriente de reposo determinada por este sensor térmico y ajustada por este potenciómetro es la que ajusta la cantidad de distorsión armónica impar de alto orden, es decir, de cruce por cero, que es muy fastidiosa, que va a tener la etapa de potencia. Y por supuesto, todo este diseño está pensado para tener la menor distorsión armónica y la menor distorsión de cruce por cero. Si bien lo que más me interesa de este video no es la restauración, sino hablar del equipo en sí, hay que mencionar algunos detalles, aprovechando que lo tengo aquí. Uno de los problemas que tuvieron los amplificadores Sansui 317, 417, 517 y 717, el 919 que yo recuerde no, es que el fabricante Sansui había encargado un nuevo tipo de pegamento para poder anclar a los capacitores grandes de estas tarjetas y de la fuente de alimentación. Pero este pegamento, lo pueden haber leído en un hilo de Audio Karma, se convierte en ácido y se come el material. Entonces al condensador propiamente no le pasa nada, pero les voy a mostrar esto porque está disponible para que lo vean, porque es muy interesante. Esto lleva a estos amplificadores a taller. Miren esto.
acá está el pegamento y aquí hay una resistencia cuyo terminal de cobre se ha oxidado. Eso verde que está allí es el óxido de cobre del terminal del resistor. Este resistor está aislado y este diodo que está acá seguramente también está aislado y hay que cambiarlo. Y esta resistencia que está aquí también se le ha sulfatado, oxidado, corroído uno de sus terminales. Vamos a ver si yo lo puedo enfocar bien. Ahí está. Y entonces hay que cambiarla también. Esa resistencia no funciona, pero no porque esté mala, sino porque su terminal se ha aislado, porque se lo ha comido este pegamento que utilizó Sansui. Este caso está documentado en los foros, pueden buscarlo, pero yo quería que lo vieran porque normalmente está bien explicado, pero no hay fotos ni imágenes de él. Pero una imagen dice más que 1000 palabras. Otra parte de la restauración es cambiar esas piezas, porque esas piezas han dejado de funcionar. Y probablemente este condensador también, porque está justamente dentro de la pintura. Si las patas cerradas lo protegieron del pegamento, no ha pasado nada, pero si no, habrá que cambiarlo también. Entonces, no se trata solamente de cambiar los condensadores, eso cualquier técnico idiota lo puede hacer, sino de ver cuáles son los componentes electrónicos que han dejado de funcionar. Por ejemplo, este cable puede haber dejado de funcionar, puede estar tan oxidado que se han partido todos los alambres de su interior y no conduce corriente, y por eso esta etapa no funciona. De resto, gracias a Dios, no hay pegamento en ningún otro sitio y el resto debe de funcionar porque he medido los dispositivos y están buenos. Es decir, estos transistores, los drivers, los de potencia, todo lo demás está en buen estado. Finalmente hemos terminado de reparar las dos tarjetas que son los módulos de potencia de este amplificador. También es mala suerte, vamos a ver por qué. Estos dos condensadores que están acá son la fuente de alimentación de bajo rizado que alimenta a estos transistores que están aquí. Mientras que los filtros principales son los que alimentan a los drivers y a los transistores de potencia. Hay una segunda fuente o una tercera fuente de alimentación de muy bajo rizado que se hace con estos diodos Zener de 22 voltios que están aquí, el otro no se ve, acá está, y estos dos condensadores, en este caso sustituidos por piezas de mejor calidad, que son los que alimentan a la etapa ganadora de voltaje. Cuando nosotros vimos el amplificador Technics, yo les había comentado que tenía dos etapas. La etapa clase B, que en este caso correspondería con este área más los transistores de salida. Y la etapa clase A, que correspondería con este área, que era la que estaba bajo un blindaje. Y tenía un par diferencial, que en este caso es este transistor Sony que está acá, el 2SK97, un JFET dual compensado en temperatura. Los condensadores que hemos usado han sido estas piezas, que son unos Nichicon de la serie PX33 micro. Es mala suerte que se hayan dañado los condensadores principales, estos originalmente de 470 microfarad por 63 voltios, también Nichicon. Vean que está hinchada la pieza. Porque, por ejemplo, estos condensadores que tengo acá, esta es la sección fono del Yamaha CA800, que es contemporáneo, porque este es un amplificador del 77 y el Yamaha 800 es también un amplificador del 77-78. Podemos ver que todas sus piezas son justamente Nichicon. Todos los condensadores de este amplificador son Nichicon y estos condensadores están buenos. Son del mismo año, pero están buenos. Salvo probablemente estos dos condensadores que están acá. Si recuerdan ustedes la reparación del amplificador Technics SU8080 al que le dediqué 4 videos y que deben ver justamente antes del trabajo de este equipo Sansui, yo comenté que los condensadores que se polarizan con un voltaje muy pequeño o prácticamente con 0 voltios, que son normalmente los que cierran el bloque de ganancia en voltaje, envejecen muy rápido, se deterioran muy rápido y entonces hay que cambiarlos porque a pesar de ser contemporáneos con todos los demás y del mismo fabricante y de la misma calidad, no estuvieron polarizados durante mucho tiempo y terminaron secándose. En este caso es muy probable que estos condensadores de 470 microfarad por 6.3 voltios estén secos, hinchados o hayan perdido una gran parte de su valor. En cualquier caso, lo que yo quiero decir es que no es normal que consigamos un Sansui 517, 717 en mal estado. Yo los he tenido completamente originales de fábrica o los he tenido completamente originales pero con condensadores agotados, no necesariamente hinchados, y entonces hay que sustituirlos.
Comentario: no he conseguido piezas de la calidad que yo hubiese querido y entonces he montado estos condensadores. Los condensadores chinos y el resto de los condensadores también, pero no siempre, pero casi siempre los condensadores chinos vienen no solamente por voltaje, sino también por corriente. Entonces, a mayor voltaje del condensador, soportan mayor corriente. Los de 470 microfaradios que yo conseguí de 50 o de 63 voltios eran piezas de poca corriente, y eso se nota mucho porque las patas son delgaditas como las de estos condensadores de 33 micro 63 voltios. Pero para esta función se necesitan condensadores de cierta capacidad para soportar rizado. Entonces he preferido montar piezas de 100 voltios, aunque las de 63 estaban disponibles, de tal manera de que fueran justamente de bajo rizado. Pero eso ya lo hemos visto un montón de veces y tengo un montón de videos que hablan de ello. Lo interesante de este amplificador no es eso. Ahora vamos a aprovechar que tengo las etapas de potencia sueltas para hacer el comentario realmente interesante. Voy a hablar solo de Sansui para que se entienda que esta comparativa tiene que ver con el transcurso del tiempo y no con una marca en particular. Pero este mismo proceso lo atravesó Sansui, Pioneer, Sony, Marantz. Todo el mundo pasó por este proceso que yo voy a describir. Lo que estamos viendo al fondo es el esquemático del amplificador integrado Sansui AU70, que tuve oportunidad de tener uno para reparar, dos para reparar, y les puedo decir que suena fantástico. En los tiempos de los valvulares, la filosofía, les recomiendo por cierto ver el video que dediqué al Marantz 1200B, en el que hablo de la transición de los amplificadores valvulares a los amplificadores de estado sólido, pero no lo hice técnicamente, no mostré esquemas. Uno quería enredar a la gente con historia y además con esquemas, pero en este caso sí vamos a ver esquemas. Esto que nosotros tenemos enfrente es la etapa de potencia del valvular Sansui AU70. Está formado por 3 pentodos y un triodo que opera como inversor de fase. Es el esquema más simple que puede haber de una etapa de potencia clase AB. Y por cierto, es una etapa de potencia avanzada. Cuando nos metamos en el asunto de los valvulares, vamos a describir esta etapa con detalle, porque es una etapa evolucionada. Pero para este video, este es el punto de partida. Tenemos un triodo que opera como un pentodo, de entrada que opera como amplificador de voltaje. Un triodo que no tiene ganancia en voltaje y que opera como inversor de fase. Aquí sale la señal en fase y aquí sale la señal invertida en fase. No tiene ganancia y de hecho atenúa ligeramente la señal. Y aquí tenemos dos pentodos de potencia que sí tienen ganancia en voltaje y que además de eso tienen ganancia en potencia, y cada uno de ellos es encargado de entregar la mitad de la potencia al speaker. Este arreglo es un Colpitts, pero en clase AB. A pesar de tener una distorsión armónica impar y par destacable del 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8%, depende de la frecuencia, agravada aún más por el hecho de utilizar un transformador acoplador de impedancias a la salida, es distorsión armónica de bajo orden porque a los pentodos no se los logra apagar alrededor del área de operación. Es decir, incluso cuando llegan a una corriente de placa muy cercana a 0 miliamperes, no se los puede cortar. Esa es la magia que está detrás de que este circuito tan sumamente sencillo funcione. Para los no entendidos en electrónica, esto es un pentodo porque tiene 5 componentes, esto es un triodo porque tiene 3 elementos, y bueno, estos a su vez son pentodos. Este se ha pintado al revés, pero los dos operan exactamente de la misma manera, pero cuando el de arriba conduce corriente, el de abajo no lo hace. Los primeros amplificadores transistorizados, como yo les mostré en un video anterior donde aparece la etapa de salida del grabador de cinta magnética Sony TC 152, los primeros amplificadores transistorizados utilizaban este esquema. Déjenme ver si consigo uno para mostrárselos de tal manera que tengamos como una secuencia. Acá lo tengo, lo he conseguido a tiempo. Es exactamente lo mismo. Este de hecho es un diseño más viejo, a pesar de que está hecho en transistores y se hizo 30 años después. Tengo un transistor de entrada dibujado dentro de su cápsula, que es el ganador de voltaje. En este caso no tengo un transistor como inversor de fase, sino que tengo un transformador como inversor de fase, por lo cual les digo que este es un diseño anterior, a pesar de que se hizo mucho tiempo después. Y tengo dos transistores de potencia que operan
como ganadores de voltaje y como ganadores de corriente, cada uno responsable de entregar la mitad de la potencia al speaker que está acá, y operan exactamente igual que los pentodos que vimos antes, y luego hay un transformador que reúne las dos señales para entregárselas al speaker. Bien, y tenemos un lazo de retroalimentación negativa por aquí, lo cual convierte a este esquemático raro en un Williamson pero transistorizado. El problema con este amplificador que se usó mucho, lo usó Sansui, lo usó, no sé si lo usó Sony en equipos más grandes, pero por lo menos este es un equipo Sony, este es el TC152. El problema con este circuito es que estos transistores se cortan. Entonces, de hecho, la corriente de base y la corriente de colector se vuelven negativa. Entonces, estoy completamente seguro de que en algún momento se volverá a cero. Y un transistor apagado le cuesta volver a encender. Y eso produce mucha distorsión armónica de alto orden. Entonces, a pesar de que este circuito, que debería tener un desempeño similar e incluso mejor porque estos dispositivos son más lineales que un valvular con pentodos, el hecho cierto es que funciona muy mal. Tengo gran distorsión armónica de alto orden que suena espantoso, lo cual hizo que este esquema dejara de utilizarse. Para saltar al vacío, todos los fabricantes intentaron no hacer esta porquería y empezar a utilizar circuitos que resolvieran por lo menos un problema, que es no usar los transformadores, porque son costosos, porque son alineales y porque producen bastante distorsión de alta frecuencia y porque tienen grandes problemas de baja frecuencia. Nada, que todo es un desastre, hacerlo es complicado. El primer esquema utilizado por la gente de Sansui para hacer un amplificador transistorizado es este. Lo usaron en el Sansui AU555 y en el tope de gama Sansui AU777. Esto era un amplificador maravilloso, sonaba muy bien, de hecho es un clásico de colección, pero está lleno de problemas. Los transistores se apagan y se quedan sin corriente de base y entonces hay que volverlos a encender. Eso produce distorsión de cruce por cero. Tienes un montón de alinealidad y tienes distorsión de bajo orden par o impar porque la ganancia del bloque no es suficiente. Ni siquiera me voy a detener a explicar cómo funciona este disparate. Vale decir que, ok, era una solución maravillosa, pero tiene un montón de capacitores de muy alto valor para poder acoplar la etapa, porque estos capacitores más o menos como que sustituyen a los transformadores. Entonces, económicamente funcionaba, operativamente funcionaba, sonaba razonablemente bien, pero por ejemplo Marantz nunca quiso utilizar este esquema y está lleno de problemas. Insisto, esto le pasó a todo el mundo. Me estoy quedando solamente con Sansui para no hablar mal de nadie. Este problema se resuelve en la siguiente serie de amplificadores que ya vamos a ver. Me estoy saltando como 2 o 3 generaciones para poder mostrarles este esquema. Se parece al del 777, pero hemos cambiado algo. Veamos. Este esquema que está aquí es del Sansui 505 y no recuerdo de cuál otro modelo, pero no importa. En todo caso, los transistores de salida siguen siendo lineales, eso tiene su problema. Los transistores, ahora hay transistores driver que antes no existían, que convierten a estas cosas como en unos péntodos. Tengo un transistor complementario que permite atacar desde una línea de voltaje, que es esta estructura que está acá, y tengo un transistor PNP acoplado en DC que permite hacer la retroalimentación negativa. Es como una etapa de 2 transistores con un seguidor de tensión. Tampoco me voy a detener mucho en explicar esto porque no se trata de eso. Hay un montón de gente que ve este canal que no sabe de electrónica y que no quiere aprender electrónica así a toda velocidad. Pero a lo que yo me refiero es a esto que es lo interesante. Esta idea de Sansui, que también la utilizaría en un año posterior Pioneer y Sony y el resto de los fabricantes, simplificaba la fabricación y permitía otra vez reducir la distorsión armónica par, la distorsión armónica impar, pero no podía resolver todavía el problema de la distorsión de cruce por cero porque estos transistores de salida y también sus drivers en un momento determinado se te apagan y los transistores no encienden automáticamente, sino que tardan en prender y eso produce un sonido desagradable y áspero que en aquel momento fue queja de los que defendían los valvulares, que siguen siendo hoy populares precisamente por este defecto, porque si bien también las placas, o mejor dicho, si las placas se quedan sin corriente o casi sin corriente, los tubos no se pueden apagar. Es muy difícil apagarlos, porque incluso con voltaje negativo continúan conduciendo. En cambio, los transistores son muy abruptos cuando se apagan y eso produce distorsión de alto orden que nosotros percibimos como un sonido áspero. Este ya es un esquema un poquito más maduro. De hecho, hay muchos receiver multicanal hoy modernos que se están vendiendo hoy en día como lo último de lo último, la más avanzada generación de amplificadores super high tech que tienen este esquema básico incluso simplificado y con peores resultados.
Este esquema es el del Sansui 666 que recordarán porque también le dedicamos 3 videos a su reparación y restauración. Este esquema tiene algunas cositas que son interesantes. La primera es que los transistores de salida son complementarios, lo que facilita polarizarlos y hacer que la conmutación sea más rápida, que pasen del corte a la región activa más rápido y por lo tanto la distorsión de cruce por cero, que es el principal enemigo del hi-fi, sea más pequeña y suene un poquito más dulce. Y otra solución es que el circuito, la sección del circuito donde se resta la señal de entrada que debe ser amplificada de una muestra de la señal de salida que viene por este cable terriblemente mal dibujado, se hace con un par diferencial, en este caso de transistores separados discretos montados aparte y no necesariamente idénticos. Pero este esquema permite reducir la distorsión armónica par o impar porque hace más efectiva la retroalimentación negativa. Es una idea genial. Pero Sansui después va más allá, porque incluye el doble lazo de resta de señales, es decir, 2 amplificadores diferenciales en cascada que después veremos con detalle. Interrumpimos aquí el análisis de la etapa de potencia del amplificador AU607 para continuar en el siguiente video, invitándoles a todos a ver la transición entre el sonido valvular y el sonido de estado sólido que se desarrolla en los 2 videos dedicados al amplificador Marantz 1200B, que están ya disponibles en mi canal. También les invito a ver la serie de 4 videos dedicados a la restauración y comentarios sobre el amplificador integrado Technics SU8080, donde se trata la primera parte de este tema que es complicado e interesante. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.